que hay que tener en cuenta es que la organización sindical en el mundo, en la historia del sindicalismo en el mundo, no es que sindicatos nacionales, sindicatos de cada país, deciden conformar organizaciones internacionales que lo nucleen. El sindicalismo nació absolutamente al revés. El sindicalismo nace de una organización internacional que después empieza a organizar en cada uno de los países sindicatos. Así es el proceso histórico del sindicalismo. Es decir, nace internacional, luego se transforma en nacional. Entonces, esa conciencia de la necesidad de tener espacios de coordinación, de unidad y de lucha a escala internacional está en el ADN del movimiento sindical. Así que, bueno, en distintas etapas históricas, bueno, se van constituyendo organizaciones que permiten esa articulación. Luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, con los desarrollos del Estado Social de Derecho, la ampliación de derechos sindicales, el reconocimiento de derechos sindicales en el mundo, comienza a desarrollarse, pero va dejando a un sector de trabajadores fuera, que es a los trabajadores del sector público. Es decir, se sanciona el derecho a la negociación colectiva, el derecho a organizar un sindicato. OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hace convenios internacionales, los países adhieren. Ahora, esos derechos dejaban afuera a los empleados públicos. Es decir, los trabajadores del Estado estábamos fuera de esos derechos. Entonces, eso hace que en el caso nuestro de América Latina y el Caribe, en la década del 60, a iniciativa de los compañeros de COFE, que es la Organización de los Funcionarios del Estado de Uruguay, y a iniciativa, entre ellos, de un gran dirigente, el compañero Luis Iguiní, que era su presidente en ese momento, ellos comienzan a tomar, son los uruguayos los que comienzan a tomar contacto con dirigentes sindicales estatales de Argentina, de Chile, de Brasil, en primera instancia. Como para empezar a hablar y decir, bueno, es necesario que constituyamos una coordinación, una herramienta internacional que nos permita reclamar ante OIT, reclamar ante los gobiernos la incorporación de los empleados públicos a estos derechos, como por ejemplo, uno muy importante, el derecho a organizarnos sindicalmente y el derecho a la negociación colectiva. O sea, esa es la razón, o una de las razones por las cuales comienza esta serie de charlas que termina coagulando concretamente en Chapadmalal el 25 de febrero de 1967, donde se realiza el congreso que funda CLATE, que funda esta confederación, bueno, donde ya ahí ya no son solo los países originales, sino, bueno, ya aparecen México, Perú, Colombia, es decir, otros países se van incorporando a ese puntapié inicial y otras organizaciones a ese puntapié inicial. Pero entonces, es decir, ¿para qué nosotros constituimos esta organización? ¿Para qué? Bueno, nuestros mayores constituyeron esta organización. Era para dar lucha unitaria por cuestiones que son fundamentalmente derechos internacionales. Yo vuelvo a reiterar, el sindicalismo nace internacional, entonces la pelea histórica del sindicalismo, las 8 horas de trabajo, no es una pelea que se hizo en cada país, las 8 horas de trabajo era una pelea al mismo momento en todo el mundo. Es decir, nuestras luchas, las más importantes, las que han tenido éxito, han sido luchas internacionales. Las 8 horas de trabajo, la negociación colectiva, el derecho a sindicalizarnos. Bueno, entonces los empleados públicos íbamos quedando afuera de eso, entonces empiezan a surgir en este caso la CLATE, que mucho hará y que mucho gestionará ante la OIT y reclamará y visitará y dará lucha y ayudará a fundarse sindicatos del sector público, ayudará a proteger dirigentes sindicales perseguidos, porque después viene todo un proceso de dictadura en nuestra región, pero hará mucho hasta que recién en el año 78, 79 se logra sancionar el convenio 151 por el cual, 151 y 154, por el cual el derecho a negociación colectiva y el derecho a organizarnos sindicalmente es sancionado. Fíjense que es decir, pasa más de una década para que se nos reconozca. Los empleados públicos somos los últimos trabajadores a los que se nos reconoce el derecho a negociación colectiva. ¿Fue una concesión graciosa? No, fue la lucha, entre otras,
de organizaciones como la nuestra, que dieron batalla, aporte, batalla en los escritorios, pero batalla en las calles también, hasta lograr que la OIT nos reconozca ese derecho. Este es nuestro origen. A medida que van pasando los años, cada vez es más global la lucha, porque bueno, también los intereses económicos se han ido transnacionalizándose, las grandes empresas, los grandes centros de poder económico, financiero, internacional, van teniendo cada vez más incidencia en la vida. Hoy es casi normal que cualquier militante sepamos qué es el Fondo Monetario Internacional, qué es el Banco Mundial, es algo que lo hemos escuchado. Es decir, cada vez esos organismos internacionales tienen más incidencia sobre el todos los días nuestro. Cuando viene el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, ahora, hace un año, y dice que hay que reformar el sistema previsional y después vemos que el Congreso de la Nación, por iniciativa del Poder Ejecutivo, termina reformando una ley, bueno, nos damos cuenta que esos organismos internacionales cada vez tienen más vigencia sobre nosotros. Cuando viene la Organización Mundial de Comercio, firman tratados de libre comercio en nuestros países, y al poco tiempo empezamos a tener problemas en los organismos de control, por ejemplo en el INTI, bueno, no empieza a asociar que las cosas estas que se hacen internacionalmente después inciden en nuestra vida cotidiana. Uno puede estar trabajando en un pequeño municipio, pero si tu país firmó un acuerdo o vienen los representantes del Fondo Monetario y dicen que hay que ajustar las cuentas públicas, bueno, seguramente tendrás muchas posibilidades de que por ahí, si estás contratado, te quedes sin trabajo, y eso tiene que ver con una decisión no que se tomó solamente, la ejecutó quizá el intendente, el consejo deliberante de tu localidad, pero sin duda fue tomada en espacios internacionales. Entonces la lucha internacional para nosotros es clave. Es clave unirnos para dar esa lucha, para poder enfrentar esas corporaciones, poder enfrentar esos organismos múltiples, esos organismos internacionales, que sin duda son organismos que responden a condicionar, bueno, nuestro destino, nuestra independencia y nuestra autonomía. Así que nosotros estamos convencidos de que es muy importante que nuestras organizaciones nacionales, nuestros sindicatos, aporten al desarrollo del trabajo internacional. El trabajo internacional no es el paseo de una persona, de un grupo dirigente que recorran y anden, sino que, bueno, es la acción concertada ante temas concretos. Están reformando la legislación laboral y uno siente, bueno, están reformándola en Brasil, pretenden reformarla en Argentina, pretenden reformarla en Colombia, pretenden reformarla en Perú. Uno ve que decir en el mismo momento las mismas recetas para todo. Bueno, entonces, sin duda, eso hace a que debe haber una necesidad. Alguien desde algún lugar programa estas cosas. Bueno, nosotros desde el lugar nuestro tenemos que programar la resistencia. Por ejemplo, la lucha en defensa de los sistemas previsionales. No es casualidad que todas en un mismo tiempo se intenten las mismas medidas. Bueno, eso hace a que nosotros comprendamos de que debemos ser capaces de cada vez tener más fuerza para poder librar luchas. El tiempo que viene, yo estoy convencido que cada vez vamos a tener que pelear más juntos, y ya no solo junto a nuestro compañero del organismo que está en la misma ciudad en la que yo vivo, sino con compañeros de otros países. Es decir, vamos a necesitar internacionalizar cada vez más, ya no solo el conocernos, ya no solo el organizarnos, ya no solo la idea o la pelea o la lucha que libramos en espacios como la Organización Internacional del Trabajo, sino en la acción directa vamos a tener que mentalizarnos, concientizarnos de que el tiempo futuro vamos a necesitar inclusive llevar acción directa, es decir, huelgas, luchas, movilizaciones en un mismo tiempo, porque enfrentamos en definitiva a un interés que es antagónico al bienestar de los pueblos y de la clase trabajadora, que es un interés interno. La CLAT, en términos de organizaciones, nosotros estamos en 18 países de América Latina y el Caribe. Representamos 86 organizaciones nacionales, es decir, como es el caso de ATE. En otros lados, organizaciones nacionales puede ser una confederación, es decir, varias federaciones de trabajadores estatales,
como puede ser el caso de Uruguay, el caso de Brasil. ANEF de Chile también es una confederación, los municipales de México, que es una organización, los municipales de todo el país se han incorporado hace poco tiempo. Bueno, esas organizaciones, eso es lo que conforma CLATE, es decir, se trata fundamentalmente de trabajadores del sector público, con algunos muy determinantes por la cantidad, por ejemplo, municipales, es decir, nosotros somos un número muy importante de CLATE son trabajadores de los municipios, un número muy importante también son los trabajadores de la salud, que están en nuestra confederación, bueno, y otros trabajadores civiles de Fuerzas Armadas, trabajadores penitenciarios, es decir, y la administración central, los organismos de control, los organismos científico-técnicos, siempre, bueno, acosados. Eso conforma más o menos lo que es nuestra confederación. Hoy hay dos grandes centrales mundiales. Una, la Federación Sindical Mundial, que es la organización que nucleaba a todos los sindicatos, en términos generales, aunque había algunos más, a todos los sindicatos de lo que era la órbita socialista. Entonces, después de caída la Unión Soviética, sin duda esta federación bajó su número, pero sigue teniendo una importancia, la Federación Sindical Mundial. Por ejemplo, aquí en nuestra CLATE hay varios sindicatos nacionales que pertenecen a la Federación Sindical Mundial. Por ejemplo, los cubanos, es decir, ellos pertenecen a la FCM. Después hay otra gran central que es la CSI, Central Sindical Internacional, que es la más grande, que es el resultado de la fusión de dos organizaciones, la CIOLS, que era de los sindicatos libres, que eran más Estados Unidos, Japón, Alemania, y bueno, la CMT, que era una central más pequeña, pero más ligada al pensamiento social cristiano. O sea, se fusionaron y crearon la CCI. Muchas de nuestras 86 organizaciones pertenecen a alguna de esas. Y hay algunas de nuestras organizaciones que no pertenecen a ninguna de las dos, es decir, que no tienen otra afiliación. ¿Qué tiene CLATE de diferencia con otro? Nuestro continente es para nosotros América Latina y Caribe. Continente no es la definición de la geografía, ¿no? Continente es una unidad política, social y cultural. Europa no es, por ejemplo, un continente por una definición de geografía. El continente sería Eurasia. O sea, Europa es una unidad. Bueno, para nosotros esa unidad se llama América Latina y Caribe. Ese es nuestro continente. Es decir, CLATE representa a trabajadores de esa región. Para nosotros el continente es América Latina y Caribe. Tenemos una identidad cultural, tenemos una historia común y nosotros además creemos que tenemos un destino común para adelante, un futuro común. O no tendremos futuro si no tenemos un futuro común. Entonces, esa es una de las características. Y después somos unitarios. Es decir, ¿qué quiere decir unitario? Que acá convivimos hace 51 años organizaciones que tienen distinta afiliación internacional. Acá conviven los cubanos, los mexicanos, los brasileros, los chilenos, los uruguayos que no están afiliados a ninguna organización, los argentinos que estamos afiliados a la CCI. Es decir, convivimos y hemos aprendido a encontrar puntos en común, a buscar puntos en común, a valorar que las diferencias pueden ser nuestra riqueza, que la diferencia puede ser una cualidad, puede ser un valor, y aprender a consensuar. Entonces, hace 51 años que estas organizaciones marchamos juntas, nos ponemos objetivos comunes y podemos tener distintas miradas de la realidad. ¿Qué nos unifica? Bueno, tener una posición de clase, nos unifica tener una actitud y una mirada y una actitud permanente antiimperialista. Nosotros creemos en la independencia de nuestros países, creemos en la patria grande, pero una patria que no esté sometida a ningún interés imperial. Bueno, hemos incorporado en nuestro último congreso valores que para nosotros son muy importantes. CLATE se ha definido una organización antipatriarcal. Nosotros luchamos contra el patriarcado, nos parece que el patriarcado es parte de un sistema capitalista de dominación, aunque se dé entre los géneros, entre las personas, en el núcleo familiar. Nos hemos definido como una organización ecologista, ambientalista, es decir, nosotros estamos convencidos que el hombre, cierto, con su trabajo transforma la naturaleza,
pero nosotros debemos ser protectores de la naturaleza. El mundo no puede estar al servicio de los intereses de la voracidad económica de un sistema capitalista, sino debe estar al servicio del pueblo, pero hay que protegerlo para que siga existiendo. Es decir, y en la pluralidad. Nosotros hemos heredado, los que estamos hoy, ese aprender a vivir en un espacio plural, de pensamiento, de diversidad de color. Nosotros los latinoamericanos tenemos distintos colores de piel, tenemos distintos idiomas, no solo, bueno, hablamos castellano, portugués, sino hablamos montones de idiomas más, de idiomas inclusive de pueblos originarios, diversidad sexual. Es decir, todas las diversidades caben en nuestra clase y nosotros las reconocemos y nos parece que eso nos ayuda y nos da potencia y riqueza. Yo creo que por ejemplo, ese reconocimiento plural ha sido una de las causas por las cuales esta organización existe. Esta organización no existe porque tenga un poder económico, no existe porque es una organización rica y poderosa, no, es una organización que se construye con la voluntad de las organizaciones miembros. Se reúne 2 veces al año, desarrolla sus actividades por la voluntad de las organizaciones miembros. O sea que ese esclate, eso es lo que nos une a los trabajadores estatales desde hace 51 años. Y yo reitero lo de los 51 años, pues 51 años no es poco en la vida, no es poco, no es una organización que ha durado poco, ha durado muchísimos años. En general las organizaciones internacionales no duran tanto en el tiempo, así que los 51 años de CLATE son 51 años de realmente tolerancia, reconocimiento, compañerismo y por sobre todo aceptarnos con pensamientos y con culturas y tradiciones a veces diversas.